Vi Mufasa y como ya dije me pareció buena, me pareció que funciona y que está bien, así, a grandes rasgos. Y yo sí soy en esta guerra que hay en internet, que por alguna razón se desató entre la gente que cree que Sonic va a ser más taquillera y le va a ir mejor y la está rompiendo más que Mufasa. Yo sí creo que es verdad, o sea, yo sí creo que sí va a ser más taquillera. Tal vez no ahorita, pero a largo plazo va a ser más taquillera. Sí siento que tiene mejor recepción del público, a todo el mundo le está gustando, no solo a los niños, a los adultos, a todo el mundo le está encantando Sonic 3. A pesar de no ser la gran película que exageran, sí es una buena película que está llegando a todo el mundo. Está recaudando más dinero del que se imaginaban. O sea, está siendo un éxito comercial sin precedentes en la franquicia de Sonic. Está literalmente haciendo que Paramount se haga una pequeña mina de oro a futuro si siguen manteniendo este nivel. Pueden sacarle mucho dinero a la franquicia con las películas que van a sacar en el futuro. Está literalmente manteniendo, dándole soplos de aire de vida a Hollywood, que en este momento está más muerto que nunca. Y básicamente, o sea, sí creo, sí, o sea, hay que ser muy ciego para no ver que sí, que la está rompiendo más Sonic 3 que Mufasa. Eso no quita, déjenme decirles, más allá del éxito comercial que está teniendo, que de hecho está inflado, muy inflado, porque Mufasa salió al mismo tiempo en todo el mundo. Y eso que se va recaudando, esa estadística de lo que ha recaudado en taquilla, es global, general. O sea, literalmente de varias semanas y no tenía competencia básicamente cuando salió, o sea, Mufasa. En cambio Sonic 3 salió en diferentes momentos, en diferentes países. Apenas lleva como 1 o 2 semanas que en cartelera, o sea, ya recaudando ahora sí que una gran cantidad. Y no, o sea, de aquí a que saques el total de lo que va a recaudar mundialmente, pues va a tardar bastante tiempo, como un mes o más. Y cuando salga, hay que tener en cuenta que a diferencia de Mufasa, la gente sí quiere volver a ver Sonic 3. O sea, sí está dispuesto a volver a ver la película ya sea solos o con otras personas, o con su familia, o con sus hijos, o con primos, o con quien sea. Van a volver a ver esa película. Entonces, y cada vez que yo he ido a ver Sonic 3, o sea, que veo cómo están las salas, están llenísimas. En cambio, las de Mufasa, como ya lleva más de un mes en cartelera, ya se empieza a mermar. O sea, ya. O sea, sí hay gente, sigue teniendo gente en las salas, pero menos. O sea, en comparación a cuando se estrenó, me imagino que cuando se estrenó sí ha de haber tenido mucha gente. Porque sí es un icono el Rey León de una generación anterior. Aunque lo haga Disney y esté cool, o sea, la animación, no sea la animación tradicional, sigue siendo. O sea, hizo un antes y un después en las generaciones pasadas. Entonces va a haber, de que la va a ver mucha gente, ese es un hecho indiscutible básicamente. O sea, quería dejar claro ese punto de que a Sonic ahora sí que le dio una lección al ratón, a Disney, de cómo se hacen las cosas. Pero eso no quita que la película de Mufasa sea una película decente dentro de lo que cabe, que cumple con lo que tenía que hacer, que es buena hasta cierto punto, es decir, como película familiar vas a salir con un buen sabor de boca. Para mí, ¿cuál es el gran fallo de Mufasa? O sea, ¿por qué no la puedo valorar igual que Sonic? No solo es el hecho de que no sea el mayor fan de El Rey León, a diferencia de Sonic, que sí soy fan de Shadow. Fíjense, esto es algo que tal vez mucha gente no sabe, pero desde que yo era niño y vi las primeras películas del Rey León animadas, yo siempre me pregunté cuál era la historia de Mufasa y Scar. Y dije, sería muy interesante que sacaran una película de eso, enfocada explícitamente en eso, en la historia de ellos dos. Pero siempre me la imaginé con la animación tradicional y dije, si la sacan va a ser una cosa increíble. No importa si esté buena o mala, o sea, eso a la gente le va a encantar. Siempre lo tuve claro desde que era niño. Entonces cuando por fin anunciaron que iban a hacer esa película de lo que yo siempre quise ver, dije, oh, qué interesante, la voy a ver sí o sí. Pero el problema es que el contexto en el que salió no le ayudó a la película. Es decir, hay varios problemas con esta película. Y van más allá de la trama. La trama no es tanto el problema. El problema de esta película es lo que hay alrededor de la película, del entorno, de cómo se produjo esa película. Viene, a diferencia del Rey León, que digamos que el Rey León estaba en su mejor momento, ahí era el estudio de animación más grande del mundo, venía de un éxito tras otro éxito y de repente te saca el Rey León, que es el mayor éxito que había tenido hasta ese momento. El contexto de esta secuela o spin-off, este live action de Mufasa, que tiene en su contra es Disney está en el otro extremo, está en el peor momento de la compañía, históricamente hablando, con una de las animaciones que no me gusta nada, o sea, ya de animación no tiene casi nada. O sea, es otro tipo de animación, o sea, son más efectos especiales tirándole al CGI que animación tradicional, chicos. O sea, 2D, para que me entiendan. Entonces,
O sea, tiene todo en contra prácticamente esta película. No tiene la animación que hizo grande a Disney. Sale en su peor momento. O sea, en su peor momento en todos los sentidos. Económicamente, porque están de un fracaso tras otro fracaso tras otro fracaso. Al borde de la quiebra, ya casi casi. Su peor momento en cuanto a la percepción pública de la gente. La gente ya no se identifica, ni quiere, ni tiene simpatía por Disney. Disney se encargó mediante la inclusión y la propaganda de lo de la diversidad, la equidad y la inclusión, de ser políticamente correctos, de hartar a toda la gente, no solamente a sus detractores, sino a la gente que creció viendo Disney, los niños nuevos ya no les interesa Disney. Logró hacer lo imposible, o sea, logró caerle mal a todos tratando de ser inclusivo con todos, lo cual es muy irónico. Y con esto no digo que Disney tenía que ser el anticristo, o sea, ser la compañía más racista, más conservadora, no, simplemente tenía que seguir haciendo lo que hizo bien durante tantos años, enfocarse en hacer buenas historias para la familia, con buenos personajes, con una muy buena animación, y ya, con eso hubiera seguido mucho tiempo conservando el éxito que llevaba. El problema es que quisieron irse a la segura, quedar de queda bien, y obviamente el entorno cultural le salió en contra cuando la gente se hartó de esa manipulación en la población. Ahora, teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, que la gente, literalmente, cada vez que Disney fracasa, la gente en vez de sufrir o sentir lástima, la gente celebra, se siente feliz. Y yo soy uno de esos, tristemente. Yo que soy alguien que sí le gusta la compañía, o sea, sí le gusta las franquicias que ha hecho, sí le tiene un cariño. Yo soy el primero en celebrar cuando fracasa algo de Disney por el coraje que me da de en qué se convirtió la compañía en sí misma. Pero también soy el primero en reconocer cuando hacen algo bien, cuando logran dar algo de calidad. Porque en la vida hay que saber reconocer lo bueno y lo malo, no solo lo malo. Y en este caso me quedo, o sea, el contexto de la peli es este. La gente ya no está dispuesta a darle el beneficio de la duda a Disney, entonces no tiene la misma taquilla que hubiera tenido. O sea, la gente no tiene las mismas ni expectativas, ni taquilla, ni nada que hubiera tenido en otro contexto. En otro contexto, con otros valores, sería probablemente de las películas más taquilleras de la historia. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Y de las más amadas por la gente, tanto de la franquicia del Rey León como de la compañía, como de la historia de la animación. Así de grande hubiera sido su éxito. El problema es, como ya expliqué, la gente ya no te va a dar el beneficio de la duda. Si sacas algo que es malo, ya no lo van a ver. No lo va a ver la mayoría. Va a haber alguno que otro incauto o gente que no tiene amor propio en ciertas cosas y que ve cualquier basura y le da igual que se burlen de esas personas. Esa gente va a seguir existiendo, no importa lo que pase. Y no digo, o sea, no lo digo específicamente por la del Rey León, me refiero en general. Que aunque te digan es la peor basura jamás creada, siempre va a haber alguien que está dispuesto a verla. Siempre. Entonces, a menos que las pocas personas que la vayan a ver desde el inicio te digan, hey, no soy un palero, yo de verdad soy una persona con criterio, y te diga, fíjate que pese a lo que esperábamos es algo decente, o hasta está chido, o hasta todo el mundo tiene que ver esto. O sea, me emocioné. A menos que ocurra ese fenómeno, no la va a ver mucha gente. O sea, entonces ya de calle, de inicio, tienes muy poca gente interesada en tu producto. No importa lo que saques. Te estoy hablando de que El Rey León, de las películas más vendidas de Disney, de las franquicias que mejor ha explotado, apenitas y está sacando lo necesario para quedar tablas o semitablas, es decir, para recuperar lo que gastó en la inversión de la película. Apenitas, ahí está Disney rascándole lo necesario. Ganancias prácticamente no tiene, eso es una realidad, aunque no lo quieran aceptar. O sea, no es un fracaso comercial en el sentido de que así la peor película del año y la que tuvo las mayores pérdidas, no. Pero para el costo que tuvo la película, que es mucho, demasiado, de ese costo, apenitas está recaudando con el éxito que está teniendo internacionalmente lo necesario para no quedarse, digamos que números rojos, ¿no? Endeudados. Es decir, que digan, no gané mucho dinero o prácticamente no gané dinero, pero al menos no perdí, no fue un fracaso, ¿entiendes? No me genera un gran problema como compañía. Apenitas si se está salvando esa película. Y esto se debe
¿A qué? Pero bueno, antes de profundizar en eso, quiero nada más dejar claro mi punto de que quiero explicarles por qué lo del CGI no me gusta. La animación tradicional tiene una magia que es literalmente insustituible, no se puede competir prácticamente con eso, o sea, de verdad es algo muy muy impresionante, que es mágico, o sea, va más allá de ser simplemente una técnica de hacer entretenimiento. O sea, para mí en sí mismo es un entretenimiento por sí mismo. O sea, por eso me gusta tanto el anime, chicos. O sea, el anime es llevar al límite, al máximo de sus capacidades, de su potencial, ese estilo de hacer entretenimiento. Y por eso yo amo todo lo que está hecho en anime, excepto lo que está en 3D. Incluso las cosas que me gustan de franquicias que me gustan que están hechas en 3D no me gustan. Ojo con eso. No, eso no significa que yo no reconozca que hay películas hechas en 3D que tienen buena trama, buenos personajes, buena banda sonora, que sí se esforzaron sus autores en hacer una animación 3D decente. Yo no digo que no, pero yo siempre para mí priorizo, enfoco y la mayoría de las personas tiene algo mágico ver esa animación 2D, de ver un dibujo moverse, que le encanta a las personas. Y eso es lo que tenía la película original. Y esta, por querer ser, o sea, hay varios problemas arrastrando aquí. El primero de esos problemas que trae arrastrando la película es... Esta película surgió después de que hicieron el live action de la primera película animada. Y aunque el live action a mí sí me gustó cuando salió, a pesar de que les digo no es el tipo de animación que a mí me gusta y yo soy de la idea de que no a huevo tienes que hacerle un live action a todas las cosas. Hay cosas que tienen que existir en su propio formato. Deja de querer ser pretencioso y querer pensar que lo vas a hacer mejor que el producto original. No, hay cosas que no se tienen que mover. O sea, pero si ya la vas a hacer, pues hazlo bien, ¿no? Es lo único que digo. Y la primera para mí lo hicieron bien. Dentro de lo que cabe. O sea, el live action del Rey León. O sea, lo que a mí me conflictúa de esa película, independientemente de que está bien hecha y me gustó, es que les digo, la magia de ver eso animado, ya cuando tratas de hacerlo hiperreal, o sea, no solamente que digas, ok, voy a cambiar el estilo de animación por una animación a computadora, sino que lo voy a hacer hiperrealista al grado de que se vea como la realidad misma, le quita precisamente toda la magia, porque esa es una fábula, literalmente, o sea, es una historia de animales, algunos, no todos, pero algunos antropomórficos, como Rafiki, por ejemplo, que literalmente, o sea, es lo que hace que un niño muy fácilmente entre en la dinámica, en la convención de la historia ficticia que va a ver. Y cuando tú lo haces hiperrealista, por más que hablen los personajes o por más que sean animales hablando, sigues viéndolo como animales reales y le quita toda la magia en ese aspecto, a la parte incluso de las coreografías, de los números musicales, de los fondos, los efectos, le quita mucha de esa magia. Y para mí el gran problema es ese, que Disney, como está en la postura de que ellos ya nunca van a volver a hacer animación en 2D tradicional, o sea, para películas, que ellos solo se van a enfocar en usar animación 3D, y que como compraron, una de las razones por la que tiene esa animación hiperrealista, live action del Rey León, es porque una de las tantas compañías que ha comprado Disney a través de la última década ha sido National Geographic. Y como National Geographic casi no le remunera nada de beneficios desde que la compró, porque seamos sinceros, ¿a quién le interesa National Geographic? Es decir, yo no digo que no haya gente que le guste los documentales o ver cosas de animales o de ese estilo, pero no es una de las cosas que más le interesa a la humanidad en el sentido de, o sea, comparado con franquicias super taquilleras como Star Wars o Marvel o Disney mismo de sus películas animadas, o sea, no está a ese nivel de interés masivo de masas. Y por esa razón, yo considero que, o sea, hace cuenta que Disney dijo, ok, al final de cuentas, creo que la cagué, ¿no? O sea, compré a lo pendejo National Geographic solamente porque podía comprarlo, porque pensé que eso me iba a dar un beneficio de alguna especie. Y a la hora de la verdad, pues no, resultó que no me da nada de lo que yo pensé que me iba a dar. No me remunera, la gente casi no lo consume. Y yo no sé cómo explotarlo. O sea, porque pues son documentales y cosas de animales. O sea, no es como una película que pues sí, ¿no? Puedes sacar varias, puedes hacer un guión, pues aquí te tienes que basar en la realidad y lo que se sabe, el conocimiento científico. Entonces, esto es lo más cercano que encontró Disney a explotar esa inversión. Es decir, dijo, ok, como yo compré National Geographic, compré a su vez, los estudios de animación que hacían las recreaciones de animales para esos documentales. Entonces, usando esa tecnología de punta, de recreaciones de animales para documentales, voy a hacer un live action, una versión realista de la película animada del Rey León y usando estos modelos, que sirva de algo esa inversión. Y al mismo tiempo hago que la gente diga, oh, hizo el live action, ya sea. ¿Cuál es el problema que ya expliqué? Pues no es lo mismo ver eso que ver la película original. Siempre va a ser mejor la película original. En animación sí,
O sea, casi siempre va a ser mejor el producto original. A menos que lo hagas con la misma animación, pero en épocas más recientes. Ahí sería distinto. Ahí sí sería otro pedo. O sea, como el gato con botas, para que me entiendan, que ya tienes hasta animaciones mixtas de muchos estilos. Y eso es algo que nunca se había creado. Ahí sí puede superar el original, pero en el caso del Rey León, no. O sea, de hecho, ahí sí se me hace un poco tonto que le quieras mover al mejor producto que has creado. Inténtalo con las cosas mediocres que has hecho. Ahí pues tienes mucho margen de mejora, de crecimiento. No en las cosas que ya te funcionaron. Pero bueno, el punto es que esta Mufasa, la película, pues tenía que cargar con todo eso. O sea, con la animadversión de la gente. Con poco presupuesto. O sea, a pesar de que tiene un chingo de presupuesto. O sea, comparado con otras películas. Tampoco le dieron tanto presupuesto como en una época de bonanza de Disney, por ejemplo. Tiene que lidiar con el hecho de que es una... A diferencia de la primera película del Rey León, no es una fórmula comprobada. La historia que van a adaptar o van a hacer. O sea, ellos ya saben que a la gente le gustó la historia del Rey León original. Entonces, aunque sea en un formato distinto, la van a consumir. En este caso, es una historia original que se ubica en el mismo universo y que aborda a personajes importantes, pero si la película hubiera sido una mierda, igual a la gente no le iba a gustar, sin importar que fuera el Rey León. Luego tienes el factor de que, aún siendo una película de animales, tiene elementos inclusivos y discursos políticos que la gente ya está cansada de oír. Funcionan mejor en esta película porque están reducidos casi al mínimo, muy sutilmente ahí están, porque saben, no se querían arriesgar a que la gente los funara, pero está presente. Entonces desde ahí dices, no me está convenciendo, hijo. Y el último factor que siento que es el que, como su clavo en el ataúd, que de plano hace que muy complicada que hubiera tenido el éxito que realmente merecía la película si hubiera sido hecha distinta, es el factor de que las personas que están detrás de su producción. O sea, más allá de que Disney es quien se encarga de poner el dinero para la animación y es el dueño de la franquicia, lo que tú quieras, realmente quienes están haciendo uso de la franquicia recientemente es la familia, no estoy seguro si era Beyoncé o era o era otra cantante que no recuerdo, Rihanna. Si Rihanna o Beyoncé, una de las dos, era la que tenía como que los derechos y estaba involucrada en esta película y actuó, de hecho dio voz a uno de los personajes, igual que su familia, o sea, su esposo, sus hijos y así. No solo en el live action del Rey León, sino en la de Mufasa también le dio más chamba, más nepotismo a su familia. Y lo que me molesta de eso, o sea, más allá del nepotismo, es que ella es de esas personas que, como la mayoría de los estadounidenses, solo saben arruinar lo que ya funcionaba. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de los estadounidenses, en vez de decir, ok, creo un producto que tiene un principio, un fin, y con ello creo mercancía, y por sí solo puede funcionar por muchos años, tal vez no eternamente, pero por muchos años, sin necesidad de crear nada más, simplemente respetando el material original. Los gringos no, los gringos son de la idea de no, yo lo voy a explotar, voy a sacar cosas que aunque sean horribles y destruyan la imagen de la misma marca, con tal de sacarle hasta el último centavo, a pesar de que eso provoque que nunca más vuelva a ser explotada la franquicia, yo lo voy a hacer. Esa es su mentalidad y por eso arruinan casi todas las franquicias que ellos mismos crean o que obtienen. Y el Rey León es una de esas franquicias que se ve que van para ahí. Van lentamente hacia ese mismo rumbo que han destruido todo. Todavía no están en ese punto, pero ya van para allá. Ella fue una de las que como que tuvo la idea de vamos a hacer el Rey León en live action. Yo te voy a poner varo, yo voy a participar con mi familia, yo la voy a promover, yo voy a participar en la composición de las nuevas canciones, pero obviamente con un fin. Ella no le basta con hacer un buen live action del Rey León. Ella lo pensó con un fin de voy a hacer un live action del Rey León del cual después pueda explotar una franquicia de la que yo me beneficie y toda mi familia. Y lo explote, aunque eso significa arruinar la marca del Rey León. Así es como piensa esa persona. Entonces ella dijo, ok, primero voy a hacer este live action. Luego voy a sacar un spin-off, que es lo que hizo con Mufasa. Usando el morbo, usando la nostalgia a mi favor. En esa película voy a meter más nepotismo del que metí en la anterior. Y voy a meter canciones que no funcionen del todo. No necesariamente son malas, pero que no sean emblemáticas, que no sean memorables, como las de la película original. Aquí se nota que los hizo así, para sacar dinero, para que ella, cuando alguien busque canciones de la película, ella se gane el dinero de esa monetización en YouTube o en cualquier plataforma. Eso es lo que está buscando, su simple avaricia. Y se nota bien cabrón en la película, o sea, cómo metió de su cuchara, cómo quiso modificarle cosas al guión, para meter más a sus hijos.
Y ahí es donde ya se empieza a ver cómo se empieza a torcer lo que les digo. Algo que era bueno en su principio por la simple avaricia o ambición de una persona. Y aunque ahorita le funcionó, o sea, la película es lo suficientemente buena para hacer, en este caso, un éxito mediano o básico apenas, tangible, del cual pueda en el futuro sacar otra película o hacer más productos derivados. En el futuro no va a tener la misma suerte. O sea, ahorita ya se está dando cuenta. Todavía no se ha dado el putazo que se hubiera dado en otras circunstancias. Pero ya se está dando cuenta de que no es tan simple explotar una franquicia si no la respetas bien. Y con esto me refiero a que en esta película, a pesar de que funciona y todo eso, va muy en contra de las cosas que ya te señalaban de la película original, de la animada. Pero también caen inconsistencias o empeora personajes que hicieron en la versión live action. O sea, afecta las dos cosas. Afecta las películas originales animadas y afecta el nuevo universo de live action que ella está proponiendo. Por decisiones, no sé si de ineptitud de los guionistas, de que simplemente ellos no tienen el suficiente talento para hacer algo mejor. No sé si es porque ella metió mucho la mano y le afectó al guión de los que verdaderamente tienen talento y hacen los guiones de las películas. No sé si es por el hecho de que la misma historia no da para más. O sea, es una historia muy redonda en un sentido de que no tiene tanto de dónde explotarse. No sé específicamente cuál de todos estos factores sea el principal que provoca este fenómeno, pero a lo que voy es el siguiente. Y para esto ya voy a hablar de la historia. Y como dije, voy a hablar de los spoilers. Miran, en resumen, así muy simplemente, la película de Mufasa nos habla acerca de cómo explicarlo. O sea, la película inicia después del final de la primera, del Rey León, con la hija de esta, no me acuerdo si se llamaba Nala o Nara, no, Kiara, no me acuerdo cómo se llama la hija de Simba. Pero bueno, empieza con ella, ¿no? Entonces se supone que Rafiki le empieza a contar la historia a la niña, Rafiki, Timón y Pumba, de Mufasa, ¿no? Para que la niña se distraiga porque está lloviendo, tiene mucho miedo y sus papás no están. Y así como que se calme y se entretenga, ¿no? Entonces ahí ya le empieza a contar la historia de Mufasa, de dónde viene él, de que él tenía su propia familia, que igual pertenecía a otra manada, en otra área que no es ahí donde está el reino. Y ese es el primer error garrafal de la película. En la película animada te dicen claramente, Mufasa le dice a Simba, que esas tierras, las tierras del reino, donde está la gran roca del rey, le dice que esas tierras se han heredado por generaciones, muchas generaciones. Él las heredó de su padre antes que él, y de su padre antes que él, y así varios, y que él, al igual que él, algún día le va a tocar heredar ese reino, y le explica el ciclo de la vida y todo eso, ¿no? Que ya saben, de la película original. Y aquí eso se lo pasaron por el arco del triunfo, porque esa misma premisa existe en la película de live action. O sea, en ambas se contradice. Porque ahora en esta te dicen, no, fíjate que no, fíjate que Mufasa no es de por aquí. En realidad ese güey es un foráneo. Él creció en otras tierras, es más, creo que ni siquiera era rey, ni príncipe, ni nada. Él era un león más de la manada que tenían sus papás. Que el tipo era muy entremiedoso o inseguro. Eso no está mal, pues porque era un cachorro y va evolucionando, obviamente. Eso humaniza la figura que tienen muy en alta estima de Mufasa. Pero, o sea, el problema es ese, de decirte, ya rompiste con el origen que le contó a este Simba, ¿no? Ya no lo ves como ese rey mítico, estilo Theoden del Señor de los Anillos, o sea, un rey digno, bueno, un gran soberano, un buen regente, que carga con el legado de sus antepasados, que trata de asegurar el futuro de no solo de su reino, sino de su familia, de su gente. Ya no lo ves así a Mufasa, o sea, rompen con esa imagen rápidamente y lo ves como uno más del montón, un león de tantos. Y luego te dicen, o sea, que tiene un accidente, aquí le ponen un poco de tragedia, y reciclan la tragedia que hubo en la del Rey León, de Mufasa con Simba, aquí es con Mufasa y su papá, de que ocurre un accidente en el que muere su papá, se pierde su mamá, termina perdido, y se las tiene que arreglar por sí mismo, ¿no? Solo que aquí en vez de haber hallado por Timón y Pumba, aquí fue hallado por Scar, ¿no? Y esa es otra de las cosas que me parece bien estúpida de la película. O sea que te dicen igual en la película original que Scar es hermano de sangre de Mufasa.
y que en realidad él debía ser el rey por la sucesión de ser el hijo mayor, pero por ser un león famélico, o sea, enfermizo, débil, pues no, así que se vieron obligados a dejárselos a un león más apto, en este caso a Mufasa. Y de ahí nació el resentimiento de Scar. O sea, son muchos factores, pero en esencia en la película animada te dan a entender que por ser el hijo mayor que no pudo heredar lo que le correspondía, por envidiarlo físicamente a este Mufasa, porque era más carismático, porque él tuvo que vivir a la sombra, oculto, viviendo, literalmente comiendo las sombras que le daban. Por todas estas cuestiones y factores que ya establecían en la película original, tú ya entendías a Scar. O sea, de por qué es un villano y por qué va a hacer lo que va a hacer, ¿no? Que es traicionar a su hermano para usurpar el trono. Y por qué solo él podía hacer eso. Porque un imbécil cualquiera, que no fuera tu hermano o hermano, no puede heredar así de la nada el trono. O sea, sé que estamos hablando de animales, pero esa premisa se basa en la obra de... No me acuerdo si era de Hamlet o de Macbeth, de uno de los dos, de Shakespeare. Que es literalmente así, es una historia de reyes. Y así funciona, amigos, la sucesión. La tiene que heredar el mayor o alguien en la cadena de sucesión que sea sanguíneo. Si no, tampoco Simba hubiera podido ser rey. Entonces, aquí te plantean que Scar simplemente iba a tomar lo que le correspondía desde el principio, siendo un hijo de perra, porque eso es lo que es, matando a su propio hermano e intentando matar a su sobrino, ¿no? Tomando el poder por la fuerza, por así decir. Eso ya estaba construido y es un personaje que ya estaba claro que funcionaba desde la original. Y en esta lo modifican y eso no me gusta. O sea, ¿cómo les explico? No me molesta que quieran humanizar a Scar. O sea, que te quieran darle un origen, una razón, o sea, darle una explicación a por qué su resentimiento. Tratar de hacerte entender que Scar, pues como cualquier otro animal, empezó normal y con el pasar del tiempo simplemente fue evolucionando a su naturaleza. O sea, las decisiones de su vida lo llevaron a ser como es. O sea, en ese sentido. Entonces, a lo que me refiero es que este Scar está bien, o sea, que lo quieras hacer, que quieras decir, pues él era así y las cosas que le pasaron lo trastornaron y por eso se volvió malo, y eso lo hace más interesante, más complejo. Yo no veo mal eso. La ejecución es donde yo pondría los peros. Primero que nada, no está bien que te hayan dicho que él tiene otra familia, o sea, que son de familias totalmente distintas, que él era príncipe, que él sí, para que veas, ahí sí era príncipe en esa familia y era el que lo iba a heredar. O sea, se me hace muy estúpido la manera en que manejan eso, de que al quedar náufrago Mufasa lo encontrara Scar, siendo cachorro, y que casi lo adoptara, a pesar de que tienen casi la misma edad como su hermano, y obligar a su papá, que obviamente es el que ahí mandaba y el que tenía la última palabra, que claramente no le gustaban no solamente los foráneos, sino, o sea, que se hubiera comprometido la sucesión de su hijo, si no hubiera tenido otros hijos, para asegurar mejor eso, y que él creía en un sistema muy específico de esa manada, de cómo debía funcionar, bien o mal no importa, era su sistema, así es como ellos se organizaron, y que Mufasa fue un factor externo. Aquí, pese a lo que muchos cayeron en la trampa de la película de tratar de empatizar con Scar y satanizar a Mufasa para justificar a Scar, mucha gente cayó en esa trampa y ahora ven a Mufasa como el malo de la historia, ¿no? Y lo odian y así. Y yo no estoy en contra de que así hubiera sido la narración de la película. Si de verdad hubieran mostrado que, sin importar que tenía virtudes Mufasa, igual era medio envidioso, medio egoísta, oportunista, cosas así, o sea, fuera malo, tuviera así como aspectos buenos, también aspectos negativos, y te das cuenta que Scar no siempre fue el malo al 100%, o sea, cada quien es el malo de la historia de los demás, lo hubiera visto bien. O sea, igual vería a Scar como un villano, porque tú dirías, eso no quita, independientemente de esas circunstancias que se pudieran haber dado en otra forma de explicarlo, eso no quita que Mufasa, pues era más bueno que Scar, y era mejor, o sea, la película es muy clara, tanto la animada como la de live action, que las administraciones de los dos fue de las dos administraciones, de la de Scar y de Mufasa, fue mejor la de Mufasa. Más allá de quién era el derecho legítimo por la herencia sanguínea o por lo que tú quieras, en cuanto a su forma de administrar, te dejaron claro que, o sea, fue bueno que Mufasa haya sido rey antes que Scar, lo hizo bien, a pesar, tal vez, aunque no era el primero en la sucesión, el primer elegido era una buena opción y al final fue la mejor para la gente, para los leones, para todo el mundo. Así te lo plantea. Es una película infantil,
muy idealista, pero así te lo plantea. Y en esta lo único que hubieran podido matizar era decirte, sí, tenía esas virtudes de liderazgo, pero como persona también tenía defectos y mucho que desear. Y Scar se enfocó más en lo negativo que en lo positivo de su hermano y por eso hizo lo que hizo. O sea, que tú entendieras que Scar sí tendría las motivaciones que quisieras, pero igual era un hijo de perra, que hizo un golpe de estado, que era un mal gobernante, porque era un mal gobernante, o sea, era un tirano, que literalmente, o sea, todo lo que hizo, o sea, que sea un villano, la gente a veces no entiende lo que es un villano, la gente piensa que villano es malo, es maldad automáticamente, y un villano automáticamente tú lo tienes que odiar, y automáticamente tiene que ser despreciable, y todo lo que se está mal, y ya. Y no, los villanos son muy complejos, y eso es lo que me gusta de los villanos. Un villano puede ser alguien muy carismático, más que cualquier protagonista, más que cualquier persona que has visto antes. Puede ser la persona que usa mejor su sentido de racionalidad, puede ser carismática en el sentido de que le cae bien a todo el mundo, pero un villano, al final de cuentas, es una persona en la que sus acciones al final del día son más negativas que positivas, ya sea en su entorno, ya sea en una premisa, en una narrativa, o sea, por eso luego se les llama antagonistas, o ya sea en un aspecto de actitudes, de virtudes, que tú tal vez no consideras virtudes, ¿no? Que fomentan rasgos negativos de los seres humanos. Eso tiene que tener un villano, pero no de a huevo. O sea, hay muchos tipos de villanos. Hay malos malotes, que no tienen nada de bueno y no te caen bien y hasta están mal escritos y ya, o sea, de verdad son cosas que nunca debieron hacer. Hay villanos que son de verdad las cosas más nefastas que has visto en tu vida en cuanto a sus acciones, o sea, crueles, malvados, despiadados, despreciables, pero están también construidos, está también implementado su plan en la historia, es tan interesante la manera en que ellos actúan, sus rasgos de psicopatía y de manipulación llegan a tales niveles que sí, aún con todos sus defectos y claramente siendo un personaje que representa el mal, te puede caer bien perfectamente en el sentido de que te guste el personaje, de que digas, ese personaje es muy interesante, ese personaje me gusta porque es malo de verdad, o sea, me parece muy interesante cómo implementa su plan y cosas de ese estilo, o sea, te puede caer bien un villano, es lo que trato de explicar, sin que el villano sea bueno y sin que el villano tenga atributos positivos. Pero, así como tienen muchos matices, a mí en lo particular los villanos que a mí me gustan son los villanos que precisamente tienen un origen, que su villanía nació o surgió a partir de los sucesos de su vida, ya sea un trauma, un pasado trágico, ya sea los factores o sucesos en su vida, a lo largo de su vida, lo fueron moldeando de tal manera que en la circunstancia en que tú conoces la historia desde la perspectiva ya sea del protagonista o de la gente que no está de acuerdo o va en contra del villano, pues obviamente lo ven como un antagonista. Pero no necesariamente es malo porque sí, o sea, en el sentido de que no está equivocado por el simple hecho de ser malo, está equivocado por los métodos que está usando, está equivocado tal vez por la manera en que se expresa, por el fin que está persiguiendo. O sea, todo eso puede ser cuestionable, pero tal vez él en sí mismo no es que haya sido un monstruo, o sea, no nació, no es un psicópata natural, es lo que te estoy explicando. Tal vez es un sociópata, o sea, significa que tal vez, más allá de que la sociedad lo formó así, es los eventos a lo largo de su vida forjaron a esa persona. Si toda la vida una persona la patean, la tratan mal, no obtiene lo que quiere, se vuelve violento y hace cosas, o sea, se conduce en un mundo de escasas oportunidades. No estoy diciendo que por eso tenga que recibir un trato especial y todo lo que hace no tenga que tener una repercusión. Solo estoy diciendo que entiendes como humano, como una persona, como otro ser puede oscurecerse con el tiempo, es lo que trato de explicar. Eso lo hace más interesante, para mí es más humano, que lo entiendas. Ahora, pero que ese sea mi prototipo de villano que a mí más me gusta, no significa que lo quiera ver en todas partes. Y no significa que en todas partes funcione y que sea el villano ideal para todas las historias. Scar era uno de esos villanos que no tenía atributos positivos,
que era malo, malo así de raíz, pero que está tan bien diseñado el personaje que está chido. O sea, el diseño está chido, su personalidad está chida. El cómo es ese obstáculo que tiene que vencer este Simba está chido. Sus discursos están chidos. Por eso, aunque sepas que es un villano malo, malo, a ti, tú como fan de la película puedes decir, a mí me gusta Scar. No más porque sí, porque me gusta su diseño, lo que sea, me gusta. Es de esos pocos villanos que funcionaba sin tener que complejizarlo demasiado. Ya tenía una historia de origen breve, pero que servía para explicar esa parte mental de él, de decir, viene del mismo lugar que Simba, pero la vida lo llevó por otro lado y simplemente la envidia y el resentimiento hizo que cometiera traición. Es simple, pero es suficiente justificación. No necesitabas más que eso. En esta película se enfocan demasiado en que es raro. A pesar de que la película se llama Mufasa, se enfocan demasiado en Scar, pero no para bien. O sea, porque les digo, si se hubieran enfocado en Scar para explicar lo que les digo, de decirte que de verdad se pasó mucho Mufasa, en el sentido de que, sí, o sea, en vez de la historia que propone la película, les digo, hubieran sido de verdad hermanos. Toda la vida lo hizo menos a este Scar, le arrebataba sus logros, buscaba la forma de desacreditarlo. Y que simplemente tanto tiempo de vivir en esa misma situación hizo que el tipo pues se volviera rencoroso y el tipo tenía tan baja autoestima que por eso tuvo que hacer algo tan bajo, o sea, porque ni siquiera es que Scar fuera, o sea, si Scar hubiera ganado su trono en un combate contra Mufasa, limpio, por su derecho de nacimiento, y él hubiera sido un león más fuerte, más imponente y tuviera una visión de gobierno mejor que este Mufasa, o sea, ahí tú entenderías a Scar, es lo que les digo. Ahí sí tú dirías, va, bueno, o sea, aunque la película se llame Mufasa, me parece muy interesante el giro que le diste a Scar, ¿no? Lo hiciste más interesante de lo que ella era. Cambiaste todo los matices que ya había del Rey León. Eso ya lo hicieron un poco en la del Rey León 2 con este Kobo, el hijo de Scar. De eso justo trata la película, exactamente. De que no puedes satanizar a un güey solo por su apariencia y no todo lo que hace Simba es perfecto. O sea, hay matices en la vida. O sea, si hubieran hecho eso, pues tal vez hubiera funcionado. Yo siento que no funcionó. ¿Por qué? O sea, no funcionó en el sentido de... Yo siento que tengo una peor perspectiva o impresión de Scar de la que tenía antes de ver la película. O sea, respetaba más a Scar antes, sabiendo que era un león fofo, pero inteligente y maquiavélico. Lo respetaba más en el sentido de decir, wow, logró cumplir su plan y mover las fichas de tal forma para salirse con la suya, a pesar de que al final lo derrocaran. Yo lo respetaba más como antagonista, decía, wow, es un buen antagonista para una película de Disney. Pero ahora lo veo y digo, no mames, que por eso te volviste malo, güey. O sea, me parece muy estúpido. Y más porque la película, le digo, no implementa bien eso. Lo intenta, da atisbos, trata de hacer que medio odies a Mufasa y empatices por Scar. Pero la película es muy clara de que este Mufasa pues nunca fue malo, jamás. Nunca, hasta donde recuerdo, trato de pensar en la película, no tuvo, o sea, de hecho yo diría que ese es un defecto de la película, que endiosan tanto a Mufasa, pero lo endiosan tanto que hasta te puede generar animadversión. O sea, en vez de, o sea, surte el efecto contrario que busca la película. En vez de que tú digas, si ya me gustaba Mufasa, ahora lo amo, es Dios este güey. Tú ahora ves la peli y dices, ay, este güey todo le sale bien, es perfecto. Todo estaba destinado, es como de ya, o sea, a mí no me cae mal Mufasa, pero pudo haber provocado ese efecto de decir, es tan perfecto que no me puedo identificar con él, no me genera empatía, todo le sale bien, es una Mary Sue, como le dirían los que critican a los personajes femeninos empoderados. O sea, el problema no es que sea protagonista una mujer y no es que sea un personaje fuerte o que pueda resolver problemas. El problema es que es perfecto. Y eso es lo que a la gente le genera animadversión, que es por el simple hecho de ser mujer ya es perfecto y todo le sale bien. Cuando es un personaje que sufre, que falla, que la caga, que entiende, o sea, que no tiene un ego muy grande, que es empática, no importa si es hombre o mujer, te va a caer bien ese personaje, porque es un personaje muy humano, que puede mejorar y ser muy eficiente y ser un gran personaje al final, sí, pero lo vas construyendo.
Y en el caso de Mufasa no, el único periodo donde lo ves medio vulnerable y tratan de humanizarlo para que empatices con Mufasa es cuando es un cachorro, cuando está muy chiquito, que se separa de sus papás, o sea, es víctima de las circunstancias, no tenía en ese momento maldad, tampoco era el mejor león del mundo, o sea, era rápido, pero su papá, o sea, dentro de específicamente de esa manada, y obviamente era más rápido porque era un león joven, comparado con un león adulto. O sea, lo que voy es que pues, empatizas, ¿no? Con su situación de naufragar, de quedarse medio huérfano y de estar perdido, ¿no? Muy joven y asustado. En ese aspecto sí lo logran humanizar. Y ahí sí dices, ok. O sea, Mufasa no era perfecto, tenía estos defectos y lo ves desde su perspectiva, ¿no? Así es como está diseñada la película. El problema es que ya cuando interactúa con Scar, a partir de ese momento te muestran que Mufasa está agradecido con Scar. O sea, te muestran que él sabe que gracias a él está vivo, que le dio un hogar cuando él lo perdió todo, que literalmente siempre que podía lo defendía, ya sea de su papá o de cualquiera que no le pareciera de la manada. O sea, él, Scar siempre antepuso a Mufasa sobre todas las cosas. Él no era un león perezoso, o sea, el tipo contribuía, ayudaba a cazar, se llevaba bien con la mamá de Scar, la veía como su propia mamá. Se ganó el respeto del líder de esa manada, que era el papá de Scar, que era un rey con muchos defectos, muy cuestionable, pero seguía siendo el rey de esa manada. Y hasta ese rey, o sea, al final tuvo que aceptar que Mufasa, pues era, ahora sí que hacía lo correcto, era un buen líder, era fuerte, era bueno, se preocupaba por su hijo, o sea, todos en la puta película te dicen que es que si Mufasa es perfecto y es Dios y todos lo deberían de amar. Entonces eso provoca que no se justifique el cómo reacciona Scar a lo largo de la película. Porque ahí lo que te muestran es que, a pesar de que Scar sabía que no podía ser como Mufasa y así, en realidad nunca le tuvo envidia. Eso te lo deja claro la película. Le tenía más cariño que envidia, que cualquier otra cosa. O sea, te muestran que Scar siempre o sea, ya sea porque fuera un capricho que él tenía de querer a huevo tener un hermano, pero más allá de eso sí lo quería, o sea, quería mucho a Mufasa. Te muestran al grado de que podía haberse largado perfectamente con Simba sin necesidad de lo que pasa en la película, o sea, nomás con tal de mantenerse con él. Tenían ese vínculo tan fuerte que tenías que hacer una muy buena explicación de por qué se tendría, o sea, cómo se fuera quebrando para que de plano naciera el Scar que conoceríamos en El Rey León. Pero no, o sea, literalmente toda la película te muestra que Scar aprecia más a Mufasa de lo que lo odia, o de lo que le podría tener envidia o resentimiento. Simplemente se siente inseguro, que es distinto. Se siente muy inseguro el Scar de esta película con respecto a Mufasa. Pero no le tiene odio, solo siente inseguridad ante él, ante sentir que no, o sea, que se queda relegado, que no puede ser como él. Ve sus limitaciones, pero al mismo tiempo él sabe que depende de él, confía en él, se la pasa tiempo con él. Y lo más cercano que intentaron, así como el detonante principal para volverlo un villano, fue que quisieron decir que él se volvió malo porque estaba enamorada de la futura esposa que él la vio primero, que él le pidió ayuda a Mufasa para enamorarla y que no le salió, y que al final siempre se quedaba el crédito Mufasa. Y entonces a partir de ahí como que él dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y ya a partir de ahí marca su distancia. Salía con los malos de la peli, que son otros leones blancos, que los andan cazando. Y ya, se supone que esa es la razón. Esa es la razón de que Scar sea un hijo de la chingada. Y que en vez de dejar morir a Mufasa en 30.000 oportunidades que tiene en la película para lograr su objetivo que se supone que tiene en ese momento que ya está maleado, por alguna razón dice, no, me voy a esperar como 20 años o más a que gobierne Mufasa, tenga su hijo y ahora sí me quede con él. Me parece muy estúpido. O sea, lo que plantean. Era más lógico que ya ahí, a la hora de que enfrentan a León, nadie iba a saber que Scar dejó morir a Mufasa. Literalmente, sin necesidad de hacerle nada, se hubiera muerto porque no iba a llegar nadando a la superficie. Sin hacer absolutamente nada, él pudo haber dicho, no, pues los dos nos enfrentamos al León. Ese güey hizo lo que pudo. Y pues ni pedo, ¿no? Y ya si lo quieren reconocer o no como rey, esa ya será otra cuestión de la gente, pero lo más seguro es que sí, porque se van a ver en necesidad y no hay otro león que los quiera proteger. Y así es como... Así hubiera sido más fácil para ese Scar de esa película hacerse con el poder y conseguir su objetivo. Pero no, en la película, para que tenga sentido y conecte con el Rey León,
dice, no, al final de cuentas, sin importar que ya se está volviendo malo, te dice, no, evangelización espontánea, me voy a reivindicar rápidamente con una redención así express, pero me voy a quedar como una amenaza latente. Y así te dejan a Scar. Y cuando ves eso, pues no lo puedes respetar. Porque no es listo, lo que hizo fue una pendejada. Literalmente tampoco fue astuto en forjar sus alianzas. No era astuto, o sea, ni para engatusar a una leona. O sea, románticamente. Su papá no lo respetaba. O sea, no hay nada en el desarrollo de Scar que haga que tú lo respetes. Como para que sientas empatía. O sea, de decir, bueno, en el futuro va a ser Scar y vas a decir, bueno, será un hijo de la chingada, pero pues el güey es una amenaza, ¿no? El villano a vencer, literalmente. No, aquí lo ves como, no mames, que ese güey se salió con la suya. Así es como tú lo ves. Y pues ya a grandes rasgos, o sea, dejando de lado el arco de Scar y de Mufasa, y de que hay incongruencias que todo el tiempo no encajan, porque les digo, por querer verse únicos y detergentes, van en contra de lo que ya habían planteado, y salen muchas inconsistencias. Más allá, dejando de lado esa parte técnica y narrativa, les digo, la película no deja de ser buena. O sea, buena tirándole a un poquito arriba de mediocre, pasable, aceptable. Como, o sea, si le tuviera que dar una calificación general, le daría un 6. 6.5. Tal vez tirándole a 7. Ahí rascando el 7. Como película general. Como película animada, entre comillas, o película familiar para toda la familia, o infantil, ahí le daría como un 8. 7, 5, 8 por ahí. Ahí sí subiría un poco más, pero como verán, ni de pedo está el nivel de Sonic. Y más allá de que la trama de una o cómo ejecuten cosas sea mejor que otra, el simple hecho de que el Rey León se vea hiperrealista y que Sonic sí se ve como o sea, sí se ve como personajes animados y tienen un enfoque infantil y tienen muchas cosas así para entretener a un niño, por ese simple factor pues va a tener un mayor éxito como película taquillera infantil, es a lo que me refiero. Entonces, a ver qué cosas rescatarías de esta película. Más allá de que funciona, de que cumple con lo que tiene que cumplir en el sentido narrativo. Me gustan los personajes. A pesar de que no estén muy bien desarrollados todos los personajes. Me gusta que ves a Rafiki, me gusta que ves a la esposa de Simba, me gusta que, o sea, que sale Scar, que sale Mufasa, que te muestran cómo se crea la roca. Me gusta la aventura literalmente que van teniendo, o sea, siento que funciona más como una película de aventura para humanos, familiar pero enfocada a un público joven adulto. La de Mufasa, como es muy realista todo lo que ves. O sea, sí sientes así como la adrenalina, ¿no? De se está ahogando, le cae esto, de lo va a matar el animal. Ahí sí sientes como precisamente el realismo, ¿no? En ese aspecto sí es una película, o sea, palomera para ver así, ver una aventura de principio a fin. De vamos de punto A a punto B y todo lo que pasa en el proceso. Me parece una gran película de aventura. Sacándola del género de películas animadas y el público infantil. Ahí sí cumple muy bien y la vi en 3D y en 3D es sutil el 3D de esa película, pero sí se nota. Y lo poquito que se nota está chido. O sea, sí te sientes bien inmerso a la hora de que pasan las escenas de peligro y así. Eso en cuanto a, pues a la parte, ¿no? De efectos especiales o la parte de acción y de cosas así. Ahí no tengo ninguna pega. Les digo, falla en cuanto a la animación, el escoger el estilo de animación y el desarrollar ciertos personajes, pero la mayoría en general están bien. La banda sonora, o sea, no las canciones de humanos. O sea, la banda sonora, la composición orquestal musical está bien. No es nada extraordinario, pero tampoco creo que era mala. Me acuerdo que funcionaba, o sea, sí te transmitía lo que quería transmitir, pero no es memorable. Ese es el problema. Donde sí siento que falla muy feo es en las canciones. Ahí sí siento que, o sea, no es que sean canciones horribles así que canten feo, pero, o sea, la letra es muy X, el ritmo no es muy pegajoso, no te vas a acordar, o sea, yo no me acuerdo, la acabo de ver hace 2 días y no me acuerdo de ninguna de las canciones, ni de la letra, ni de lo que trataba, ni nada, ni de la secuencia que hay alrededor, nada de eso funcionó o sea, en las canciones, y eso siento que sí es un problema para una película de Disney, porque es uno de sus mayores fuertes, hacer canciones musicales memorables. Hace muchos años que les digo que Disney está de declive y no ha sacado nada decente, entonces pues tampoco esperabas algo muy bueno. Pero, o sea, incluso decepciona, incluso sin esperar nada, te decepciona, como diría Dewey.
sin esperar nada a cambio. Entonces ahí sí pongo mis pegas, y es por lo que ya les expliqué del nepotismo de la que está detrás, de querer colocar a su familia en una película taquillera. Los efectos, o sea, dentro del CGI de la película, sí están muy bien hechos, muy impresionantes. No solo los animales, o sea, los entornos, el agua, el aire. Ahí sí, es como un videojuego. A mí me gustan esos gráficos de videojuego, que son muy hiperrealistas. En ese sentido, sí es muy impresionante. Sí se nota que es animación de vanguardia en ese tipo de estilo, digámosle así, de animación. La duración no siento que sea mala. O sea, ha de estar más o menos larga, pero no la sentí larga yo. O sea, tampoco la sentí corta, pero no la sentí pesada. Solamente dije, está bien. O sea, en ese sentido, pues yo creo que eso es lo esencial. Y ya les expliqué lo que hubo alrededor. O sea, le afectó más lo del entorno que el producto en sí mismo. Eso es lo que le siento que le pasó a Mufasa. Le pasó a afectar esa situación.